Nos están mintiendo. Y esta colosal mentira nos está costando una fortuna, tanto económica como socialmente. Nos están colocando a la fuerza un producto que saben que no funciona, a un público que ni lo quiere ni lo necesita, y que sin embargo siguen intentando colar porque el negocio que sustenta ha operado dentro de rangos económicos anuales absolutamente estratosféricos durante la última década. Esta industria no produce ningún producto tangible, hace que los lugares de trabajo sean menos efectivos y eficientes y produce culturas empresariales y relaciones interpersonales tóxicas y hostiles que pueden destrozar nuestras empresas y nuestra sociedad. Y sin embargo, nos vemos incapaces de hacerle frente. Es un tipo particular de locura colectiva que es casi imposible de entender, explicar o detener. ¿Y qué vende esta industria? Una estafa. Diversidad, inclusión e igualdad. La que ellos quieren, claro. Sin título, bloc de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 5. Hoy, diversidad, inclusión e igualdad. Las ideas de diversidad, inclusión e igualdad y la costosa industria que pretende capacitar en ellas y que vive de perdurarlas, se nos están vendiendo con urgencia, como si fuera un asunto de vida o muerte. Este sentido de urgencia es otra manipulación más de la industria identitaria. Una y otra vez escuchamos que su trabajo es esencial, aparentemente para todo, y en especial cada vez que se produce una muerte trágica que es difícil negar que fue injusta. Lo dijo Thomas Sowell, economista y teórico social estadounidense nacido en Carolina del Norte el 30 de junio de 1930, miembro distinguido de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. No hay negocio más lucrativo que luchar por derechos que ya se tienen, en nombre de opresiones que no existen, con el dinero de aquellos a los que se califica de opresores. ¿Y a qué se debe el éxito de esta industria? Primero, sus intenciones suenan bien y por lo tanto juega con nuestros mejores instintos, lo cual es genuinamente malo para las personas. Porque progresar uno mismo en los propios intereses a través de la distorsión y la manipulación emocional siempre es algo malo. Pero hay algo genuinamente pérfido en defraudar a las personas empleando las partes más nobles de su naturaleza, las partes que se preocupan genuinamente por los demás, que quieren hacerlo mejor y se sienten horrorizadas de poder ser responsables de hacer daño a alguien. En segundo lugar, esta industria es capaz de manipular el lenguaje que usamos para que nos suscribamos a lo que está vendiendo mientras pensamos que estamos comprando otra cosa. En tercer lugar, ha anidado de forma muy eficaz en una sociedad cuyos derechos fundamentales, al menos en apariencia, y sus necesidades materiales se han visto cubiertas. La clase obrera ha ido poco a poco derivando en una suerte de clase media con coche, sanidad, televisión y comida caliente. Esta clase media, que a lo largo de un siglo ha conseguido asentarse en una dinámica de comodidad y de obesidad, se aburre y cree haber encontrado en estas políticas algo por lo que luchar, algo que dé sentido a sus vidas vacías. La lista de términos que la industria woke, la vamos a llamar así, a falta de un nombre mejor, ha manipulado en un significado especializado que es bastante distinto de los significados que todos conocemos, está en el epicentro de este perverso cambio social. Como se encargó de explicarnos en 1984 Orwell, quien domine las palabras, dominará el mundo. En palabras de Cicerón, escritor, orador y político romano del siglo I antes de nuestra era, no hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. El término más claramente manipulado es feminismo, que en sus orígenes defendía la igualdad entre el hombre y la mujer y en la actualidad implica la aniquilación de los derechos de los hombres y tratar a las mujeres como discapacitadas que deben ser defendidas de todo tipo de entuertos, sean estos reales o imaginarios. Pero esta industria ha hecho suyos y manipulado otros términos. Racismo, por ejemplo, significa
racismo sistémico, que ni siquiera requiere una sola persona o intención racista y de facto implica que los hombres blancos deban, incluso físicamente, arrodillarse para suplicar perdón ante los hombres negros. De lo contrario, son considerados supremacistas. Y, por ejemplo, privilegio sería cualquier fuerza cuasi espiritual que hace que un hombre drogadicto blanco, sin hogar, cuya enfermedad mental lo está llevando al borde del suicidio, tenga más privilegios que Irene Montero, Elisa Beni y Samantha Hudson juntas. Esto es lo que se nos está vendiendo por sumas obscenas a cambio de una sociedad que se vuelve cada vez más disfuncional, esquiciada, polarizada, temerosa, febril y tóxica. Esta agenda política proviene de una teoría de pensamiento radical con muchos años de recorrido llamada teoría crítica, aunque se ha sobrealimentado en algo nuevo en la última década más o menos. Esa nueva forma de hacer política se llama justicia social, o a veces cultura woke, despierta en argot, y representa la maduración de lo que los teóricos críticos han llamado la larga marcha a través de las instituciones, siguiendo al filósofo comunista Antonio Gramsci en la década de 1920. Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano nacido en Cerdeña. Sus escritos se centraron en la teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia, creado en 1921, y después secretario y una de sus figuras de primer plano. Fue encarcelado por Benito Mussolini en 1926. Instalar esta cultura en su lugar de trabajo, en las redes sociales, en el tejido social o en las instituciones, está facilitando la etapa tardía de esta agenda. Y si tienen éxito, la etapa final, en la larga marcha, creando esencialmente una nueva forma de fascismo a partir de un proyecto nominalmente antifascista que abarca gran parte del siglo pasado. Para entenderlo, necesitamos recurrir a estos términos: diversidad, inclusión e igualdad, y la peligrosa mentira que nos están vendiendo. La palabra diversidad viene del latín diversitas y del participio diversus del verbo divertere, girar en dirección opuesta. Desde un punto de vista cultural, la diversidad refleja la multiplicidad, la convivencia y la interacción de las diferentes culturas y atiende a su riqueza cultural con el objetivo de unir y no de diferenciar. La diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad. Cualquier persona racional debería defender la preservación y promoción de las culturas existentes y el diálogo intercultural, comprendiendo y respetando al otro. La protección de la diversidad, que cae de cajón, es empleado por la cultura woke para enriquecer sus bolsillos, pero lo hace de tal forma que parece que si no defiendes exactamente las ideas que ellos defienden, si no entiendes la diversidad como ellos la entienden, eres una mala persona y has de ser cancelado. Debido a que las teorías críticas de la identidad ven a la persona y su dimensión política como algo intrínsecamente entrelazado, diversidad no significa lo que la gente cree que significa. Recuerde que estas políticas se caracterizan por adueñarse de términos para emplearlos a su antojo. Diversidad, como lo entiende la política woke, implica tener una representación más diversa de diferentes experiencias vividas de opresión. Es decir, significa tener enraizadas, enquistadas en instituciones, en empresas y en la sociedad, la diversidad representada por personas afines a sus políticas y con un enfoque de las relaciones humanas orientado al agravio. Su plan es tener una sociedad diversa en términos de raza, de género, de orientación sexual, etc., pero que todos tengan las mismas opiniones políticas. Quieren una ilusión de diversidad, una diversidad a nivel superficial que no marque absolutamente ninguna diferencia y no genere cambios más allá de los que ellos mismos puedan controlar. El sistema crítico del pensamiento sostiene que todos los demás carecen de la visión auténtica, es decir, la suya, y por lo tanto no respaldan el tipo correcto de diversidad. Este objetivo se consigue distorsionando grandemente las cifras reales de lo que deberían ser personas diversas y las percibidas en medios de comunicación, en redes sociales y en las organizaciones mismas. Pongamos como ejemplo a los transexuales, que se encuentran en el epicentro de las políticas de diversidad. En España,
hay cerca de 10.000 transexuales y en concreto 700 menores con disforia de género. La sobreexposición a esta situación a la que se está sometiendo a la sociedad española no responde en ningún caso a la dimensión real que arrojan los números. No puedes afirmar que una serie de Netflix es inclusiva porque en su elenco, forzosamente, se incluía un personaje transgénero que no pintaba nada y no aportaba nada al desarrollo de la historia. Si quisiéramos ser verdaderamente inclusivos, debería haber sordos, porque representan 1.200.000 personas. O gente con discapacidad visual, que en España son 979.200 personas. La discapacidad motriz, en España, afecta a 4,3 millones de individuos. No hay series de Netflix con cuotas de sordos o ciegos. No verá usted a ningún político que luche por la inclusividad aprendiendo el lenguaje de signos para que su lenguaje sea más inclusivo. A lo máximo que pueden aspirar estos colectivos es que en los mítines se les reserve un sitio en el que figuran como atrezo. La diversidad que le venden tiene intereses políticos y no refleja una intención de mejorar la vida de las personas más allá de la de aquellos que impulsan esas políticas. Un ejemplo claro de enriquecimiento con la diversidad es el de Patrisse Cullors, una activista y artista estadounidense marxista, cofundadora del movimiento Black Lives Matter. Entre otros asuntos turbios, repartió millonarios pagos entre su expareja, familiares y allegados por servicios creativos, todo con dinero de los donantes, y se ha comprado 4 casas en barrios blancos. Por su parte, Salomia Bowers, también líder de la organización, está acusado de apropiarse de más de 10 millones de donaciones de caridad. Un reciente estudio de Common Sense Campaign reflejaba en cifras la distorsión que provoca en el público esta imposición forzosa. Verán, en Reino Unido, por ejemplo, la cantidad de personas transgénero oscila entre el 0,3 y el 0,7% de la población. Sin embargo, estas cifras son percibidas como el 5% por el público encuestado. Esta percepción distorsionada se debe a la sobrerepresentación de activistas woke en las instituciones y medios de comunicación. Otros ejemplos de este estudio: los habitantes de Reino Unido creen que un 20% de la población es vegana, cuando la cifra solo llega al 4%, que el 10% son judíos, que realmente solo llegan a ser un 0,5%, o que el 15% de la población es musulmana, cuando solo representan el 4%. Bajo estas teorías críticas, si usted tiene una identidad particular, por ejemplo, es mujer, su voz es solo auténtica si habla en términos del feminismo reivindicativo, tal y como lo entiende la teoría feminista promovida por la agenda oficial que les están vendiendo. De lo contrario, se dice que la mujer en cuestión sufre machismo internalizado, que le impide conocer sus propios intereses o traición a su género. Un ejemplo claro de este fenómeno se da cuando las feministas de la nueva escuela atacan a las concursantes de certámenes de belleza o a las azafatas de la Fórmula 1. Ellas no son mujeres reales. Están contaminadas por el heteropatriarcado y por lo tanto solo serán referentes válidos cuando adopten el ideario feminista. Esto produce un daño irreparable en el tejido de las organizaciones políticas o empresariales, porque no basta con contratar en áreas de una supuesta diversidad a una mujer empleando para ello cuotas injustas, sino que solo la contratación de una feminista, empapada por el movimiento woke, constituiría una contratación adecuada de la diversidad, porque la perspectiva de la diversidad requiere haber asumido la política feminista woke. La parcialidad a la hora de abordar la diversidad puede ejemplificarse con 2 acontecimientos recientes. A mediados de septiembre de 2022, Macarena Olona acude a la Universidad de Granada a dar una conferencia. Es acosada por un grupo de violentos que se lo impiden. A finales de ese mismo mes, Giorgia Meloni gana las elecciones en Italia. A pesar de que la sororidad casi obligatoria que pregona el comunismo obligaría a las feministas a defender a una y felicitar a otra, la reacción ante estos hechos fue cuando menos glaciar, sino abiertamente hostil. Esto es así porque una mujer deja de serlo en el entorno feminista si no abraza el pensamiento woke. De este modo funciona la corrupción de la diversidad. La identidad de la persona es su política. Y es por eso que vemos a muchas mujeres prominentes que son canceladas por no mantener la línea adecuada. Como mínimo,
El resultado de aplicar estas iniciativas de diversidad constituirá en una fuga de recursos valiosos que harán que su organización sea menos productiva y menos competitiva. En el peor de los casos, su organización se fracturará. Por poner un ejemplo cercano, la inclusión obligatoria de determinados colectivos en altos cargos directivos, en ministerios, en oposiciones, obliga a contratar a personas, independientemente de su sexo, su raza, orientación sexual o lo que sea que se esté vendiendo en ese momento, que desgraciadamente no son óptimas para el trabajo para el que son contratadas. Los cupos son una consecuencia fatídica de la aplicación de la diversidad. La palabra igualdad procede del latín aequaltas, formada con el término aequus, igual, llano, equilibrado. La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más elementos. Por su parte, la equidad no defiende que las personas sean tratadas por igual, sino que los distintos colectivos reciban un trato diferente para que los resultados sean iguales. El concepto de igualdad incluye de por sí un agujero negro infinito que puede llegar a succionar a la sociedad entera en una espiral interminable. ¿Igualdad respecto a qué? ¿Y cómo la conseguimos? Si me siento feo, ¿puedo exigir mi cuota de igualdad y proponer que todos los que sean más guapos que yo tengan que pasar por quirófano para afearse? Al fin y al cabo, la belleza física es un determinante del éxito y además muy importante. ¿Puedo exigir que todos tengamos la misma estatura, amputándole las piernas a los que sean más altos? Está demostrado estadísticamente que las personas más altas posicionan mejor en las entrevistas de trabajo. ¿Puedo sentirme agraviado si mi inteligencia no da para sacar sobresaliente y de ese modo exigir que los más inteligentes que yo se sometan a una lobotomía? Porque así mi currículum sería más igual y por lo tanto tendría muchas más oportunidades en el mundo laboral. Si quiero ser un influencer y resulta que las mujeres más bellas tienen mucho más éxito en Instagram y solo tienen que enseñar un poco las tetas para conseguir millones de seguidores, ¿puedo exigir una legislación que obligue a Instagram a exponerme a mí más que a ellas? ¿Igualdad de qué? Fácil. De lo que digan los expertos en igualdad. Es posible que a estas alturas hayan encontrado ya la piedra en el zapato del razonamiento que persigue la equidad. Son los responsables de las políticas woke los que deciden, por un lado, quiénes merecen un trato diferente y, por otro, cuál será la magnitud de este trato. Las políticas de equidad pretenden suprimir las diferencias mediante un trato distinto a los diferentes colectivos, de forma que sea posible equilibrar la balanza e impulsar la igualdad sustantiva. Para estas políticas, en teoría, el trato equitativo significa que todos terminamos en el mismo lugar. En la práctica, que ellos son los que deciden los privilegios y quienes tienen acceso a ellos. Tengo algo muy jodido que decirles. La propia vida, en su esencia, es competición, es injusticia y es desigualdad. Las competiciones tienen ganadores y perdedores. Poner a todos en pie de igualdad no significa que todos terminarán en el mismo lugar, ni debería ser así. Lo dijo Ayn Rand, escritora rusa, nacionalizada estadounidense, autora de las novelas El manantial y La rebelión de Atlas. Cualquier filosofía a favor de la igualdad es una racionalización de la envidia. Para luchar contra las diferencias y lograr la tan ansiada igualdad, se están llevando a cabo en la escuela experimentos perniciosos como eliminar los suspensos o promover medallas solo por participar, cuyo resultado será como mínimo una sociedad de haraganes y de pusilánimes. A pesar de lo que las teorías woke quieren hacerles creer, el éxito y los resultados son el subproducto de innumerables factores, la mayoría de los cuales son atribuibles a nuestra naturaleza biológica y nuestras experiencias, no solo a las oportunidades que quieren forzarnos. Estos factores se extienden, pero no se limitan al talento, el comportamiento, la persistencia, la mentalidad, el carácter, el coeficiente intelectual, la asertividad, la conciencia, nuestra profesión y, por supuesto, la suerte, el azar. Además, estamos genéticamente predispuestos a diferentes tipos de trabajo y, en consecuencia, a cuánto ganamos. Son las características de personalidad y no una presunta cultura opresora
las que determinan de forma más significativa la elección de tu carrera y, en consecuencia, tu posición en la escala social. En la base de las políticas de igualdad, debería plantearse la siguiente pregunta. Si soy el doble de reflexivo, trabajo el doble de duro y genero el doble de ingresos para mi empresa, ¿deberías tú ganar tanto como yo? Por ejemplo, si la liga femenina de fútbol genera unos beneficios infinitamente menores que la masculina porque produce un interés infinitamente menor en la audiencia, ¿a santo de qué coño debemos exigir igualdad de trato a los profesionales de una liga o de otra? O bien, si en la industria de la moda las mujeres producen infinitamente más beneficios que los hombres, ¿a santo de qué deberían igualarse ambos salarios? Estas son preguntas retóricas evidentes, pero golpean el corazón de las políticas que persiguen la igualdad de resultados. Los seres humanos no crearon jerarquías artificialmente. De hecho, son una característica de la naturaleza común a todos los mamíferos, aves, peces, insectos. Conocidas como jerarquías de dominación, tales jerarquías sociales ocurren naturalmente cuando los grupos vivos compiten por el acceso a recursos limitados y oportunidades de apareamiento. En una sociedad estable, podemos cooperar y trabajar para obtener resultados mutuamente beneficiosos, pero lo hacemos conscientemente o de otra forma, conforme a nuestras propias jerarquías de dominio. Imagínese caminar al límite todo el día, vivir con miedo a los depredadores o constantemente en busca de presas fáciles. Nuestras vidas serían imposibles de soportar. Por eso inventamos formas de trabajar juntos, en lugar de luchar, y desarrollamos sociedades y sistemas para sofocar la violencia y el robo. Nos especializamos en las cosas que mejor sabíamos hacer. De este modo, asumimos de forma valiente nuestra posición en la sociedad y por eso unos son más asertivos, otros más débiles. Unos quieren, otros se dejan querer. Unos nacieron para ser patrones y otros para ser empleados. Unos prefieren emprender y otros recibir un salario todos los meses. Está implantado en todos los elementos vivos del planeta. La igualdad de resultados desincentiva el trabajo duro e incentiva la holgazanería. Si todos vamos a terminar en el mismo sitio, ¿por qué debería yo trabajar más duro que tú? ¿Por qué debo estudiar? ¿Por qué debo buscar y evaluar oportunidades de inversión? ¿Por qué debo aspirar a mejorarme como ser humano? ¿Por qué debería esforzarme para mejorar mis oportunidades y acceder a los recursos si una mano todopoderosa bajará desde arriba y se asegurará de que termine en el mismo lugar que alguien que se sienta en el sofá todo el día, viendo series de Netflix y rascándose los cojones? ¿Por qué debería matarme a preparar una oposición si, fruto de las políticas identitarias, hay personas que reciben puntos por el mero hecho de tener órganos reproductivos distintos? Desincentivar de esta forma el trabajo duro y premiar la holgazanería produce sociedades holgazanas. Es simple de entender. La igualdad de resultados promueve el autoritarismo. Como señaló Karl Marx en Das Kapital, la clase dominante nunca renunciará voluntariamente a su poder, por lo que es necesaria la fuerza o la coerción. La dictadura del proletariado, dado que la igualdad de resultados es inherentemente antinatural, se requieren intervenciones forzadas para poner a todos en el mismo sitio. Esto efectivamente equivale al autoritarismo, por el cual un cuerpo central, en última instancia, juega a ser Dios a expensas del libre albedrío de las personas. La igualdad de resultados elimina la responsabilidad personal. Sugerir que el hecho de que todas las personas no estén en el mismo sitio es el resultado de problemas sistémicos crea y perpetúa una narrativa de victimismo y quita el foco de atención de las propias acciones. Sí, de hecho, hay personas que crecen en los países civilizados que comienzan en una posición menos que ventajosa. Sí, debemos hacer lo que podamos para mejorar las oportunidades que tienen esas personas y todas, pero debemos asegurarnos también de no perder el valor de la disciplina, la persistencia y el trabajo duro en el proceso. Si soy una víctima, estoy renunciando efectivamente a mi necesidad de hacer algo al respecto. El verbo incluir proviene del latín includere, compuesto del prefijo in, dentro, y el verbo claudere, cerrar. Básicamente significa encerrar, poner dentro de algo, colocar dentro de unos límites.
En sus orígenes, este término defiende la integración de todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Inclusión, cuando se entiende a través de la lente deformante de la cultura woke, es fácilmente la más siniestra de estas tres ideas. Inclusión es genuinamente insidioso y retorcido porque inclusión significa acoger, pero en la cultura identitaria, incluso ser acogedor se interpreta a través de los espejos críticos cada vez más familiares de dinámicas de poder y clases protegidas. Es decir, inclusión significa limitar el discurso para estar de acuerdo con las políticas identitarias, llegando incluso a la persecución, la cancelación, la aniquilación e incluso la exclusión física de disidentes de cualquiera que represente grupos de identidad que hayan sido declarados dominantes, y que no son otros que los que no son ellos. De hecho, vemos esta noción de inclusión detrás de casi todos los intentos de restringir el discurso, la representación y la acción al conjunto para garantizar por la fuerza la comodidad psicológica absoluta para todos los miembros de las clases minorizadas, protegidas en todo momento. En el ámbito académico, esta represión en aras de la inclusión está causando situaciones esperpénticas, como los escraches a notorias mujeres como Cayetana Álvarez de Toledo, Begoña Villacís, Rocío de Mer, Rosa Díez o Cristina Cifuentes. O recientemente, el escrache a una charla de Macarena Olona en la Universidad de Granada, impedida por un grupo de presuntos estudiantes en pos de una inclusión que, paradójicamente, se encarga de silenciar las voces discordantes. Esta represión en aras de la inclusión ha resultado en sonoros despidos, como cuando recientemente la Universidad de Valencia tomó la decisión de despedir a su director del Servicio de Lenguas y Política Lingüística por sus comentarios en redes tildados de machistas. O bien, un profesor de Biología y Geología del Instituto Público de Alcalá de Henares, ubicado en las afueras de Madrid, suspendido 6 meses de empleo y sueldo por asegurar que existen 2 sexos. En el terreno de la justicia hemos oído muchas veces defender desde la izquierda que los jueces deben aplicar una visión de género a sus sentencias, lo que implica anular a los jueces que no estén dispuestos a pasar por el aro. En muchas ocasiones hemos visto a políticos señalar directamente a jueces que no les gustan. En los medios de comunicación se está haciendo generalizada la imposición de la agenda woke, condenando al ostracismo a quienes osen contradecir sus posturas. Esto lleva incluso a cancelar a personas poco sospechosas de ir en contra de sus principios. Aunque resulta fácil encontrar ejemplos, el más reciente tuvo lugar este verano, cuando Carolina Iglesias y Victoria Martoín, 2 cómicas y artífices de un podcast, invitaron a la cómica Patricia Sornosa, feminista, acusada de transfoba. El revuelo causado llevó al boicot del programa y a las responsables a autoinmolarse. O la cancelación sufrida por los profesores José Manuel Errasti y Marino Pérez por su libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. En los últimos años hemos asistido a un creciente bombardeo en el mundo empresarial de todas estas ideas de inclusión. Pero, ¿por qué las empresas están adoptando políticas de justicia social? ¿Creen sus líderes que pueden comprar la absolución de sus ganancias obtenidas con tanto esfuerzo o impulsar su marca con políticas progresistas? Las políticas woke son fundamentalmente antiliberales, consolidando el poder a través de alianzas entre empresas y gobiernos, concentrando ese poder en manos de una élite y armando el aparato cuasi público resultante contra individuos privados que tienen puntos de vista que son inconsistentes con los mandatos woke. Las mayorías silenciosas de esta forma se convierten en mayorías silenciadas. Las empresas están cayendo en el chantaje porque la industria de la diversidad es ruidosa. Es especialista en avergonzar y humillar a quienes no participen de su negocio. Y una empresa no puede permitirse el escarnio público. En ocasiones también intentan eludir el escrutinio de sus prácticas que, de hecho, son dañinas para las minorías o para el medio ambiente. En 2015, Ross Douthat acuñó el término capitalismo woke, al escribir un artículo para el New York Times. Lo definió como la forma en que las empresas señalan su apoyo a causas progresistas para mantener su influencia en la sociedad. El capitalismo woke
sería la tendencia cada vez más creciente de las empresas para incluir grupos históricamente marginados, principalmente en términos de raza, de género o religión, como mascotas, en anuncios con un mensaje de empoderamiento para señalar valores progresistas. La inclusión provoca en el mundo empresarial situaciones esperpénticas, como cuando en los meses del orgullo gay las multinacionales pintan sus redes sociales con la bandera del arco iris, excepto en sus delegaciones en países islámicos. O cuando empresas que se enfocan a un público masculino realizan campañas que insultan directamente a su público potencial, sufriendo pérdidas millonarias. Tal fue el caso de Gillette, cuyas recientes campañas han provocado una reacción unánime de rechazo en redes sociales. Del mismo modo, los contenidos artificialmente inclusivos de Netflix han provocado bajas masivas de suscriptores y su caída en bolsa. Un ejemplo reciente es una película ambientada en una posible guerra civil en Francia que muestra la romántica lucha de los inmigrantes africanos rebelados contra la Francia blanca, racista y que ha provocado un desplome en las suscripciones en el país galo. Hay una batalla encubierta, una batalla por el poder, cuyo resultado será una sociedad fragmentada, desmotivada, ineficiente, una sociedad que perderá la batalla ante otras sociedades más realistas. Los chinos, que están decididos a conquistar el mundo y lo van a conseguir, tienen un nombre para ese enemigo débil que perderá irremediablemente la batalla. Baizu, literalmente izquierda blanca. Desde las redes sociales se ríen de este cáncer que asola a Occidente de la mano del progresismo. El término define a la perfección a aquellos cuyo sentir político es guiado por el sentimentalismo, el altruismo hipócrita, la empatía interesada y el desprecio por las cifras reales o la misma realidad. Por muy difícil que resulte a título personal y a riesgo de ser cancelados, nuestra responsabilidad como sociedad, por una mera cuestión de supervivencia, es hacer frente a la política woke y a su visión distorsionada del mundo. La vida es dura y la forma de salir adelante no es promover la diversidad de pacotilla, la inclusión forzada, la igualdad injusta, sino encarar los problemas que cada uno tenga y hacerle frente como adultos a porta cayola. Dejen de hacer dinero fácil a costa de quienes quieren prosperar. Dejen de enriquecerse dividiendo y empobreciendo a la sociedad. Y a trabajar, gandules.